de manera esencial de algunos delitos de la parte especial. ¿Cómo están, doctores? Buenas noches. Buenas noches con todos los que se han conectado conmigo. Buenas noches a todos. Gracias por estar en vivo conmigo. Vamos a discutir, como les digo, algunos delitos que tienen que ver con la parte especial del derecho penal. Me han pedido específicamente que toque el tema de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y de mediar tiempo, de tener tiempo, tocar también, a grosso modo, los delitos contra el honor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar en esta sesión sobre todos los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Muy bien. Empezamos entonces. Permítanme compartir la pantalla para a partir de allí empezar con esto. Confírmenme si están viendo mi pantalla, ¿sí, verdad? ¿Se ve? Supuestamente tiene que decir allí delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Están viendo? Confírmenme si están viendo mi pantalla, por favor. Delitos contra la vida, ¿se nota? ¿Se ve? A ver si van a decir. Sí, doctor. Sí se ve. Se ve, doctor. Sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Perfecto. Gracias, muy amables. A todos les recomiendo silenciar sus micrófonos mientras no quieran intervenir. Cuando intervengan, ya ponen sus micrófonos para que no se filtren las interferencias. A veces hay interferencias no deseadas. Entonces, para evitar eso, es mejor tener los micrófonos silenciados. Le damos a Silenciamos, por favor, los micrófonos y a partir de ahí ya podemos dar inicio a nuestra sesión. Los micrófonos. Doctor, disculpe, se le silenció el micrófono. ¿Puede volver a activarlo, por favor? sobre la penalidad también. ¿Cuánto es la pena privativa de libertad? Doctor, disculpe, ¿me escucha? Hablando ahí, no menor de 25 años, pena máxima, por ejemplo, en el caso de la legislación. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor, sí se le escucha. Ahora sí, perfecto. Entonces, lo que yo les decía es que vamos a hacer un barrido de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y luego vamos a retomar para ver algunos aspectos ya muy puntuales de estos delitos. Primero vamos a hacer un recorrido, un panorama general por todos los delitos y luego vamos a aterrizar en temas ya mucho más puntuales. Muy bien. El primer delito que vamos a revisar es el delito más conocido, el que más se usa en los ejemplos de los cursos de derecho penal, y es el delito de homicidio simple. El delito de homicidio simple está previsto en el artículo 106 del Código Penal. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de homicidio simple? El bien jurídico protegido es la vida, ¿cierto? La vida humana. Lo que se protege es la vida humana. La tipicidad objetiva, la descripción típica del artículo, nos hace ver un delito de dominio, o sea, un delito que puede ser cometido por cualquier persona. Cualquier persona puede ser sujeto activo de este delito, porque dice la palabrita el que. Entonces, al decir la palabrita el que, implica que cualquier persona puede cometer este delito. El que mata a otro, es la descripción típica. El que mata a otro. ¿Cierto? ¿De qué se trata? De quitar la vida a una persona. Este es el típico caso de un tipo penal básico respecto a los delitos contra la vida. El que mata a otro. Es un delito que no tiene atenuantes ni tiene agravantes. Simplemente sanciona la figura de quitar la vida. Quitar la vida a otra persona. Por eso digo, el que mata a otro.
¿De acuerdo? El bien jurídico protegido va a ser la vida humana. En el tipo subjetivo es un delito que está previsto para ser cometido de forma dolosa. Todos sabemos que en el Código Penal los delitos culposos son delitos que pueden ser cometidos únicamente cuando la legislación, cuando el tipo penal prevé una forma culposa, y en este caso el 106 dice el que mata a otro. Habrá un delito de homicidio culposo, pero tendrá otra regulación y estará previsto en otro artículo. Pero acá el homicidio simple nos está hablando de un delito doloso. Se admite el dolo directo, se admite el dolo indirecto y se admite el dolo eventual. Acá la idea es que mata a otro y tiene un animus necandi, un animus de matar. El que mata a otro con animus necandi. El dolo puede ser dolo directo, lo mato porque tengo un odio especial hacia él. Ese señor ha hecho algo que, en mi opinión, merece que le quite la vida. Entonces tengo un dolo directo, lo quiero matar, ¿no? Me represento el resultado muerte y es lo que yo busco. El dolo directo, hay una representación del resultado muerte y es lo que se busca. En el dolo indirecto, no busco su muerte. No me represento matarlo a él. Yo quisiera que él no muera, pero toca matarlo porque es la única forma de lograr mis objetivos. Es dolo directo. Yo quiero matarlo, dolo directo, yo me represento la posibilidad de muerte y es lo que busco. Dolo indirecto, yo me represento la posibilidad de muerte, no es lo que busco, pero necesito eso. El dolo indirecto también se conoce como el dolo de consecuencias necesarias. Y luego el dolo eventual. Me represento la muerte, no busco esa muerte, no necesito esa muerte, pero si pasa, la asumo. Si pasa, pasó. Si pasa, desprecio por el bien jurídico. Si pasa, pasó. ¿Sí? Esto es el caso de una persona que está transitando a excesiva velocidad, maneja un taxi, por ejemplo, a 120 por hora, se trepa a la vereda, da la vuelta, y cuando alguien le reclama y le dice, ¿por qué manejas de esa manera? Él dice, porque estoy apurado, porque quiero llegar a mi casa, porque no me quiero perder el partido Perú-Brasil, que se va a volver a jugar luego de que han anulado el partido por el mal arbitraje de ese árbitro extranjero. Entonces él está pues yendo con todo detrás de ver el partido. Es broma que han anulado el partido, por si acaso no se alegren. Entonces, no le interesa nada. Entonces él se representa la muerte de una persona. Sí. ¿Quisiera que eso pase? No. ¿Necesita que pase la muerte de alguien? No. Pero si atropella a alguien yendo a esa velocidad, le importa poco. No le interesa. ¿Para qué se pone? Pues ¿quién le manda? Entonces, eso es dolo eventual. ¿Sí? En el homicidio simple no se van a evaluar los móviles. Los móviles van a interesar en el asesinato. En el asesinato van a interesar los móviles porque los móviles o los fines con los que se ha causado la muerte pueden convertir el homicidio simple en un asesinato. Esto atendiendo a los móviles ya. En este caso, en el homicidio simple, lo que se va a buscar es que una persona mata simplemente a otra. Muy bien. En un homicidio simple puede haber un error, sin duda. Puede haber un error. Puede haber un error, o sea, un desconocimiento. Puede haber un desconocimiento. Yo puedo estar disparando hacia una persona, pero desconozco que le estoy disparando a una persona. Yo estoy disparando, entre comillas, a un animal, porque estoy de cacería. Entonces yo le apunto a algo que se mueve en las ramas, que yo he visto con forma de venado, y le disparo. Sin embargo, quien cae es una persona. Entonces ahí habrá un error. Un error de tipo. Yo pensé estar matando a un animal y terminé matando a una persona. Un error de tipo. Entonces el error de tipo es un error que elimina el conocimiento. Y al eliminar el conocimiento convierte a la figura ya no en dolosa, sino en culposa. Porque ya ahí estamos hablando de un error vencible, con deberes de cuidado pudo haber salido del error, y un error invencible sin deberes de cuidado, no se han respetado los deberes de cuidado, ¿cierto? En el error vencible habían deberes de cuidado que tenía que respetarse, y en el error invencible no era posible, porque no era advertible por ningún ser humano. Entonces es un error invencible. El error invencible
exime de responsabilidad penal y el error vencible convierte la figura en una figura culposa. Si es que no se han cumplido, como dije, los deberes básicos e indispensables para el efecto. Muy bien. Entonces, el error de tipo vencible genera una figura culposa y el error invencible excluye responsabilidad penal. Puede haber un error in persona, un aberractum ictus, error en el objeto, en el golpe, un error en la persona. Sí, ahí ¿cómo es? Ahí es un error. Si el error es en la persona y si terminas matando igual a otra persona, igual se va a haber cometido un homicidio, ¿verdad? Es una conducta que no debe mediar una causa de justificación, porque si a mediar una causa de justificación, ya la muerte estaría justificada. Vamos, explico esto. El tipo penal, les dije, del homicidio simple está previsto en el artículo 106. ¿En qué consiste la conducta? La conducta consiste en matar a otro, quitarle la vida a una persona. Es el tipo básico. El bien jurídico protegido es la vida. ¿Cómo se comete el delito? Quitándole la vida a una persona con dolo. O sea, hay conocimiento de que se le está apuntando con un arma, de que esa arma mata. Hay conocimiento de que si le corto el cuello con el cuchillo va a morir. Hay conocimiento de que si le pongo una soga al cuello y lo estrangulo va a morir. Hay conocimiento de eso. Ese resultado me lo represento voluntad. Ese resultado que me lo represento es lo que yo busco, voluntad. Dolo directo, lo que me represento es lo que yo quiero, dolo directo. Dolo indirecto, lo que me represento no es lo que quiero, pero necesito que eso pase. Estoy matando al enemigo mío y al final termino matando también a su chofer porque le he puesto una bomba en su carro. Entonces yo no me representé la muerte de su chofer. O sí me representé, pero no la busqué. Dolo indirecto. Necesité esa muerte porque si no, no moría mi enemigo. Y dolo eventual, no me represento la muerte ni de mi enemigo. Perdón, me represento la muerte de mi enemigo. Me represento la muerte de el chofer, la muerte de mi enemigo. La busco, la muerte del chofer. No la busco, pero necesito, y el doble eventual que sería, me represento que cuando vuele el carro con la bomba que he puesto, que va a estar en tránsito, pueden haber algunos parroquianos en la vía pública caminando que pueden terminar afectados. Entonces, respecto a esos parroquianos, no tendré dolo directo. Respecto a esos parroquianos, no podré tener dolo directo porque yo no busqué su muerte. Ni tampoco tendré dolo indirecto porque yo no necesité la muerte de los parroquianos. Sin embargo, tendré dolo eventual. ¿Por qué? Porque esa posibilidad era altamente probable. Yo me debía haber representado esa posibilidad y al haberme representado esa posibilidad, debí suponer que eso podía pasar. Entonces es un dolo eventual. Desprecio por lo que pueda pasar. Me interesa poco lo que pase. No lo necesito, no lo busco, pero igual, si pasa, pasó. No me importa. Eso es dolo eventual. Muy bien. Ya les he dicho, el error se va a castigar, el error se va a sancionar como culposo cuando es un error en el conocimiento y es un error vencible. El error vencible se castiga como culposo y el error invencible se castiga como, perdón, el error invencible se excluye de responsabilidad penal. No todo acto de matar genera delito, porque el acto de matar puede que esté justificado, el acto de matar puede que tenga una causa de justificación, por lo tanto la conducta no va a ser contraria al ordenamiento jurídico porque tiene una causa de justificación. Estamos hablando de una persona que actúa en legítima defensa, tiene arma, lo asaltan, se defiende, mata a la persona, su vida o la de ellos mata a la persona, entonces los ha matado, sí. Su conducta encuadra en la figura típica, el que mata a otro también, lo hizo con dolo, también, conocía que era un arma y tenía voluntad de matar, sí. Su conducta es típica. El tema es que esa conducta no es antijurídica porque hay una causa de justificación. ¿Y cuál es la causa de justificación? La causa de justificación es una legítima defensa. ¿Sí? O también puede haber un estado de necesidad, o también puede haber una figura que no tenga reproche penal, que no haya sido culpable. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque imagínate el niño que mata a alguien. Si un niño mata a alguien, un niño dispara contra alguien y lo matas, o sea, el niño mata a alguien, ese niño ha cometido un homicidio simple, sin duda. Sin embargo, su conducta no es reprochable porque es menor de edad. El reproche penal se le da a las personas a partir de los 18 años. Entonces, ese niño no va a cometer un delito, ese niño va a cometer una infracción penal, seguramente va a ser materia de una medida socioeducativa, pero no va a cometer un delito porque no tiene capacidad de reproche. Su conducta no es culpable.
¿sí? Porque no tiene capacidad penal. Muy bien. Tampoco es una conducta culpable el hecho del ejecutado por un loco. Si el loco agarra un ladrillo y te lo avienta en la cabeza y te mata, obviamente el loco no va a ser reprochable penalmente. El loco habrá cometido la conducta, sí, habrá incurrido en esa conducta típica también, pero la conducta no le va a ser reprochable. Lo que ha hecho no se lo voy a poder reprochar porque está loco. O sea, él cree que eres un invasor extraterrestre porque no tienes cabello. Él cree que como tienes lentes, eso es unos ojos de ovni, ¿cierto? Y como hablas medio extraño, es un lenguaje intergaláctico, así que agarra el ladrillo y te lo revienta en la cabeza y mueres. Ese señor no responde por lo que hace porque su conducta no es reprochable penalmente, su conducta no es culpable. ¿De acuerdo? ¿Sí? También puede operar acá el error de prohibición. Tema de conciencia del antijurídico. O puede operar el tema del estado de necesidad exculpante. En culpabilidad se ve el estado de necesidad exculpante. La verdad no se me ocurre un ejemplo de error de prohibición en homicidio. La verdad no se me ocurre un ejemplo de error de prohibición en homicidio. No se me ocurre en qué país puede estar permitido matar a una persona, ¿cierto? O en qué pensamiento podría estar entendido que se puede matar a alguien. Creo que la vida, desde el sentido más común, se respeta. El estado de necesidad exculpante es cuando son dos bienes del mismo valor. El estado de necesidad no justifica que una persona mate a otra, no lo puede justificar. El estado de necesidad exculpante no es una justificación, es un no reproche simplemente. Yo no te autorizo que mates al otro como en la legítima defensa. En la legítima defensa sí te autorizo que lo mates, sí te permito matarlo. ¿Por qué? Porque no te voy a obligar a que mueras. Pero en el estado de necesidad exculpante, los dos bienes son del mismo valor, vida con vida. El otro no te está agrediendo. Sin embargo, el legislador ha previsto esa conducta porque no se te puede reprochar haberle dado muerte. ¿Y por qué no se te puede reprochar haberle dado muerte? No se te puede reprochar haberle dado muerte porque cualquiera en tu lugar habría actuado igual. Imagínate el ejemplo de la tabla de Carneades que siempre ponen. Hay un madero y en ese madero hay dos personas. El madero no resiste el peso de los dos náufragos, así que un náufrago lo mata al otro para no ahogarse y quedarse con el madero. Entonces es un estado de necesidad exculpante. Esa muerte que le ha dado un náufrago al otro no se lo permite el ordenamiento jurídico, no se lo autoriza, por eso no es una causa de justificación. Sin embargo, es una causa de no reproche. No le reprocha. Y al no reprocharle, no hay delito. Sin embargo, hay reparación civil. Porque si la conducta no está justificada, hay un injusto. Y si no está justificada, hay un injusto, y tú te salvas del delito porque la conducta no es reprochable penalmente, pero sí tienes que pagar reparación civil. ¿De acuerdo? El tema de los alpinistas también, ¿no? O sea, la soga está por romperse y uno de ellos corta la soga para que no se caigan los dos, se caiga sobre el otro. ¿Sí? Entonces, el delito de homicidio tiene que tener un tema de continuidad entre lo que la persona se representó, lo que buscó cuando disparó y el resultado de muerte. Esa muerte se puede producir después de meses y es homicidio igual. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan el tema de Evi Agreda? Cuando le tiraron fuego, Evi murió después de 15 días, creo, de penosa agonía. Igual la imputación es homicidio, porque la intención fue matar. Otra cosa es lesiones graves seguidas de muerte. La intención fue lesionar, lo que se buscó fue lesionar, pero negligentemente se responde por la muerte porque debió el autor suponer que podía morir con lo que le ha causado. Entonces, lesiones graves seguidas de muerte, ¿no? Ahora pasamos a la figura del parricidio. El parricidio está en el artículo 107 del Código Penal. Acá se usa la palabra a sabiendas. ¿Qué es a sabiendas? Conociendo. Dice, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a persona con quien sostiene o ha sostenido una relación conyugal o de convivencia. ¿Ven? ¿Qué dice a sabiendas? Tiene que saber que está matando a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o persona con quien sostiene o haya tenido una relación
conyugal o de convivencia. Entonces, el parricidio no tiene que ver hermanos. En el parricidio es línea recta. Esto es ascendentes, descendientes, vamos a llamarlos mejor para que seamos menos peyorativos, ascendientes, para no ser peyorativos, aunque la palabra ascendente también funciona, descendente también funciona, pero vamos a llamarlo así para no ser peyorativos, naturales o adoptivos, cónyuges o concubinos, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, la idea es dar muerte al ascendiente, al descendiente, natural adoptivo o una persona con quien se sostiene, o sea, sostener una relación conyugal o de convivencia. O sea, así mates a una persona que es tu ex conviviente, vas a cometer parricidio. Pero si estamos separados, vas a cometer parricidio. Pero si es mi ex esposa, vas a cometer parricidio. ¿Por qué? Porque así estés divorciado, igual cometes parricidio, porque la norma regula que eso es incluso cuando en algún momento sostuviste esa relación. ¿De acuerdo? Es un delito, no es un delito de denominación común, porque no puede ser cometido por cualquier persona. El sujeto activo tiene que tener una calificación especial, el sujeto activo tiene una calificación especial. ¿Cuál es la calificación especial que va a tener el sujeto activo? La calificación especial que va a tener el sujeto activo es esa, la condición de ascendiente, descendiente, cónyuge, adoptivo, conviviente, ¿no? Esa es la condición que tiene que tener el sujeto activo y también la calificación que tiene que tener el sujeto pasivo. Solo ahí cometes el delito de parricidio. La tipicidad subjetiva, ¿cuál es? La tipicidad subjetiva es una tipicidad distinta. La tipicidad subjetiva es un conocimiento mayor, el que se pide. Tienes que conocer, por eso el código dice a sabiendas, tienes que conocer que estás dando muerte a tu cónyuge. Tienes que conocer que estás dando muerte a tu ex conviviente, a tu conviviente, a tu ascendiente, a tu descendiente. Tienes que saber que estás haciendo eso. Ese es el dolo ahí. Exige que se conozca que se está haciendo eso, que se está dando muerte al ascendiente, al descendiente o al cónyuge. En el parricidio es un delito de infracción del deber, porque hay dos deberes que vulneras, un deber especial de cuidar que tú tienes, un deber de cuidado que tienes respecto con tus ascendientes, descendientes, con tu cónyuge, y vulneras un deber general que es irrespetar la vida de otra persona. Entonces, allí hay doble reproche. Por eso es un delito de infracción del deber el parricidio. Un delito además especial, que tiene su contractivo calificado, un delito de infracción del deber. Por eso es que cuando hay participación en parricidio, cuando alguien te ayuda a matar a tu cónyuge, ese con el que matas a tu cónyuge, ese no puede ser autor, porque no tiene esa relación que tienes tú. Entonces él máximo podrá llegar a ser partícipe. Máximo podrá ser partícipe de parricidio, pero partícipe, no autor. Porque autor solamente puede ser el que tiene ese deber especial de protección. Luego tenemos el tema del homicidio calificado. ¿Cuándo estamos en el tema del homicidio calificado? El artículo 108, ¿cierto? 108. El artículo 108 me habla de homicidio calificado cuando se da muerte concurriendo a alguna de las siguientes circunstancias: ferocidad, codicia, lucro o placer. 2, para facilitar o ocultar otro delito. 3, con gran crueldad o alevosía. Y 4, por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de varias personas. Entonces, el homicidio calificado es un homicidio que tiene que ver con algunas situaciones especiales, algunas circunstancias especiales. Esas circunstancias especiales en las que el sujeto da muerte a su víctima hacen que la conducta sea agravada y se simplifique y se encuadre en un delito mucho más grave, que es el homicidio calificado y que tiene una respuesta punitiva del Estado bastante mayor. ¿Ya? ¿Cuáles son esas circunstancias? La ferocidad. ¿Qué es la ferocidad? Cuando se le victima a alguien, se le mata a alguien sin una razón entendible. No estoy diciendo razón justificada.
No. Razón entendible. Hasta puedo entender que lo has matado. O sea, es entendible que lo has matado. Pero no justificada, pero entendible. Cuando no hay ni siquiera una razón entendible, cuando nosotros decimos que tal ser humano tan salvaje para haberlo matado por eso, es un homicidio por ferocidad. Ejemplo, el cobrador de combi. Porque el pasajero no tiene sencillo, lo mata. Eso es ferocidad. Eso es ferocidad. Porque lo está matando por el gusto de matarlo. Lo está matando sin ningún motivo para matar. Sin ningún motivo entendible. Sin ningún motivo atendible a los niveles promedios de la raza humana. ¿Sí? El tema de codicia es cuando lo mata, pues, para quedarse con su fortuna. Por un tema de herencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? El tema de lucro, cuando lo hace por plata. El tema por placer tiene que ver con lo que ya les había comentado. El tema de matar a alguien por placer es por el gusto de matar. El tipo de personas sádicas que matan por el típico gusto de matar. Y el tema de facilitar otro delito es, por ejemplo, le disparo a alguien y lo mato para robarle. Le mato para cometer un hurto posteriormente de sus pertenencias. Eso es el homicidio para facilitar otro delito. Le victimo a la persona para facilitar un futuro delito. Por ejemplo, mato al tipo, que es el vigilante, para ingresar a la vivienda y violar a la propietaria. ¿De acuerdo? Mato para facilitar otro delito. O le mato a la persona para que no ponga resistencia y me entregue su plata. Eso es asesinato, homicidio para facilitar otro delito. También puede haber un homicidio para ocultar otro delito, que también es asesinato. ¿Y cuándo hay un homicidio para ocultar otro delito? Cuando la persona es probable que me reconozca y probable que me denuncie y yo prefiero no dejar cabos sueltos. Yo prefiero no dejar nada de riesgo. Entonces, lo mato. ¿Para qué? Para que el delito que he cometido quede ocultado. Luego, el otro tema que convierte el delito en asesinato es el tema de la gran crueldad. ¿Cuál es el tema de la gran crueldad? ¿Cuándo se mata a alguien con gran crueldad? Como dirían los narcotraficantes, te voy a despellejar, te voy a hacer sentir la muerte, vas a rogarme que te mate, te voy a matar con una corta uñas, te voy a cortar de a poquitos, te voy a enterrar vivo y solo tu cuello va a quedar afuera para que te coman los insectos y te mueras de a poquitos en días. Eso es un homicidio, asesinato por gran crueldad. O alevosía, es un homicidio traidor, artero. Mi guardaespaldas, el que está encargado de cuidarme, él me mata. ¿De acuerdo? Un homicidio alevoso, traidor, artero. Luego, tengo el tema de el fuego. Fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o la salud de otras personas. Esto es por la injerencia, por el peligro que genera frente a terceros, ¿cierto? Yo decido volar el mall para matar a mi enemigo que está allí. Entonces, allí yo estoy poniendo en peligro la vida de otras personas que son ajenas al tema, ¿no? ¿Cierto? La ferocidad, ya les dije, ¿cuándo se da? Cuando hay un desprecio, un desdén por la vida humana. El sujeto activo no tiene móvil ni motivo aparentemente explicado, entendible, les dije, ¿no? Cuando el agente actúa con ferocidad brutal, es decir, hay una inhumanidad, o sea, el ser humano, ya les he dicho, no es posible que entienda esto, no se condice con la raza humana. Lucro es para obtener un provecho o ganancia con el asesinato, ¿cierto? Va a obtener un beneficio patrimonial por eso. Un tema de lucro o codicia, se va a obtener un beneficio patrimonial por eso. Lo mato por eso, porque matarlo me va a generar un rédito. Y el tema de la muerte por placer es cuando hay disfrute, hay goce. Entonces acá podría ser bien similar la tipificación con la tipificación de el asesinato,
por ferocidad, porque si lo mato por placer es bien similar a ferocidad, porque lo estoy matando por el hecho de matarlo, disfruto de la muerte, ¿no? Y para facilitar otro delito tiene que ver con favorecer otro delito independiente. El asesinato acá va a ser un delito medio y va a haber un delito fin. El asesinato es un delito medio para el fin es otro, ¿verdad? Ambos son dolosos. El autor del delito medio y el autor del delito fin no necesariamente pueden coincidir. O sea, yo puedo matar a alguien para que otro haga el delito fin. Yo mato al vigilante para que mi colega ingrese a la casa y saque las cosas. ¿Cierto? Para ocultar otro delito tiene que ver con el delito que se ha cometido. La gente no quiere que esto se descubra, no quiere que esto sea esclarecido, no quiere que esto se clarifique. ¿Sí? Y el de gran crueldad que ya había conversado con ustedes tiene que ver con causarle un sufrimiento inexplicable, innecesario, un ensañamiento contra la víctima, ¿no? Le hago sentir la muerte. Vas a preferir estar muerto, le digo, ¿no? El ser humano es especialmente brutal cuando comete este tipo de cosas. El tema de la explosión es haciendo uso de medios, elementos explosivos que logran dar muerte a la víctima, creando adicionalmente un peligro de muerte o lesiones para otras personas. El veneno, ¿por qué se considera acá? Porque el veneno es una traición. Hacer ingerir una sustancia venenosa a la víctima donde se encuentra es una deslealtad, es una traición, es un acto alevoso además, ¿no? De hecho que el tema del veneno debió estar comprendido en la alevosía porque es un tema traidor, ¿cierto? Y el tema de medios capaces de poner en peligro la vida de las personas. Muy bien. Luego tenemos también el asesinato que se va a agravar el 108A por la condición de la víctima. El 108A. Dice, el que mata a altos funcionarios, comprendidos en el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, a miembros de la Policía Nacional, a miembros de las Fuerzas Armadas, a miembros del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público. Miren, o sea, no vayan a matarme, es matar a un fiscal genera una pena más elevada, no menor de 25 ni mayor de 35 años. ¿Ven? ¿Cierto? O también, cuando se da muerte, va a ser la pena de 25 a 35 años. Muy bien. En la tipicidad subjetiva del homicidio calificado de asesinato, tiene que haber dolo. Y tiene que haber dolo directo en algunas modalidades. En la modalidad ferocidad, lucro, placer, gran crueldad, no puede haber dolo eventual, sino tiene que haber dolo directo. Esos delitos admiten consumación, estos delitos admiten tentativa. El homicidio es un delito de resultado. Y al ser el homicidio un delito de resultado, es un delito que admite tentativa. O sea, el delito de homicidio puede admitir tentativa. Se puede incurrir en tentativa cuando se comete un homicidio. El artículo 108B, lo que va a regular es el delito de feminicidio. El artículo 108B va a regular el delito de feminicidio. ¿Y qué dice el código? Dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos. Feminicidio es un crimen de odio, es un crimen misógino, es un crimen de odio contra la mujer. Acá hay una misoginia. Es un crimen de odio contra la mujer. Es un crimen que se explica desde el estereotipo de género. Se le mata a la mujer por su condición de tal, porque yo detesto su condición de mujer, porque yo detesto su género, ¿cierto? Porque yo considero que las mujeres deben ser esclavas sexuales, ¿cierto? Y por lo tanto yo le hago hostilización, le hago acoso, ¿cierto? O cuando yo abuso de mi posición o de autoridad que tengo respecto de ella, ¿verdad? Un tema de abuso de poder, un tema de prevalimiento que tengo ahí. Entonces eso podría generar más bien una figura de feminicidio, el tema del prevalimiento. O una forma de discriminación también hacia la mujer, ¿no?
¿sí? La norma dice que la pena privativa de libertad será no menor de 30 años, perdonen, ahí se ha modificado ya, ahí dice 25, pero debe decir 30, no menor de 30 años cuando concurren circunstancias, por ejemplo, la víctima es menor de edad, la víctima se encontraba en estado de gestación, la víctima se encontraba bajo el cuidado de la gente, la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, si al momento de cometerse el delito la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad o cuando hubieran concurrido agravantes del delito de feminicidio. Acá se ha hecho una modificación legislativa en el artículo 108, feminicidio, que no está incluida acá, pero se las voy a mencionar. La modificación legislativa es que dice, si en el momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier niño o adolescente. O sea, hay un agravante que es la agravante que consiste en que esté presente en el momento de la muerte, por alguna razón no ha salido esa parte, que esté presente un niño, que esté presente un niño o un adolescente. O sea, la idea es que esto ha sido presenciado, esta muerte ha sido presenciada, se le ha matado delante de un niño, no tiene que ser su hijo, tiene que ser un niño o un adolescente. Si un niño o adolescente ha presenciado eso, estamos en el otro nivel de agravantes, ¿de acuerdo? Y por último, es un nivel de agravante acá, y esto es un actio libere in causa tipificado, el hecho de que el agente actúe con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0,25 litros bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, dosis psicotrópicas o sintéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si se le ha dado muerte a una mujer en estado de ebriedad, drogadicción, luego de haber ingerido sustancias alucinógenas, psicotrópicas o sintéticas o estupefacientes, también vamos a estar en este grado de figura agravada. Y por último, la ley dice que se considera cadena perpetua para el delito de homicidio cuando concurren dos o más agravantes. Si concurren dos o más agravantes juntas y te sacas el premio mayor, o sea, cadena perpetua. Si hay dos o más agravantes, la pena será cadena perpetua. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso respecto al delito de feminicidio. Luego el artículo 108C regula una figura que antes estaba regulada como asesinato por lucro. Se podía entender allí, ahí se podía entender, pero ahora no. Ahora hay una figura específica, que es el tema del sicariato. ¿Qué dice el sicariato? El sicariato regula el que mata a otro, dice, por orden, encargo, acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico de cualquier otra índole. Es reprimido con pena privativa de libertad de 25 años. Esa misma pena se le va a poner al que ordena. La misma pena va a merecer el que ordena. El que ordena, el que encarga. La persona que ordena o encarga esa muerte también va a recibir la misma pena, porque ambos van a cometer el delito de sicariato. Tanto el que ejecuta como el que dio la orden. El que dio la orden también va a cometer el delito de sicariato. La pena se agrava en casos de sicariato y la pena es cadena perpetua cuando se usa un menor de edad. Y esto se ha hecho porque se empezó a verificar que se empezaba a utilizar menores de edad para cometer sicariatos. Había muchos sicarios juveniles. Entonces ahí también la pena va a ser cadena perpetua. ¿Cierto? Y también va a cometer cadena perpetua el que solicita u ofrece a otros cometer el delito de sicariato. Esto es una suerte de promoción del delito de sicariato. ¿Cierto? Esto está previsto en el artículo 108D. El artículo 108D nos habla de la conspiración para el delito de sicariato. ¿Qué nos dice? Es una suerte de actos preparatorios del sicariato. Basta con conspirar para cometer un delito de sicariato. Basta con contratar al sicario. Así el sicario no haya ejecutado la muerte, así el sicario ni siquiera haya empezado el inicio de la muerte, esa conspiración, el solo hecho de haberlo contratado ya es delito. Este artículo se creó para que no haya impunidad en los casos en los cuales se había contratado ya al sicario y el sicario por alguna razón no cumplió. Entonces esa conducta está reprimida
con pena de 5 a 8 años, porque ella se había conspirado para cometer el delito de sicariato. ¿De acuerdo? Luego tenemos el artículo 109 del Código Penal, que nos habla del homicidio por emoción violenta. ¿Qué es el homicidio por emoción violenta? Es cuando hay una grave alteración de la conciencia que las circunstancias hacen excusable. El sujeto actúa y da muerte a su víctima bajo el imperio de una emoción violenta. Bajo el imperio de una emoción violenta. ¿De acuerdo? Ahí vamos a nosotros analizar. El caso, por ejemplo, del tipo que ingresa a su domicilio, cree que su pareja está siendo asaltada porque grita desgarradoramente, y cuando sube corriendo, ingresa, ve que está copulando sexualmente con el vecino. Entonces él, pues, entra en una crisis, se altera muchísimo, tiene una circunstancia de obnubilación casi, y se le va encima y lo mata. Entonces ahí estamos hablando de un homicidio por emoción violenta, que es una alteración súbita, que debe ser valorada por los operadores jurídicos. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto, no todos se alteran igual, ¿cierto? El otro día un magistrado discutía conmigo sobre este tema, sobre cuándo hay emoción violenta. Entonces yo le trataba de comentar y le decía, esto es en cada caso diferente, porque no todas las personas reaccionan igual, y además no todos reaccionan igual. Hay algunos días donde podemos reaccionar de una manera distinta, ¿verdad? ¿O no? No es lo mismo, y esto discutíamos a partir de un caso que al tipo le habían dicho cachudo. Código Penal, que regula la figura del infanticidio, esto es la muerte que se le da, la muerte que le da la madre a su hijo en el momento mismo del parto, pese a los dolores del parto, o durante el estado puerperal. El estado puerperal es el estado postparto, ¿sí? Ahí es que la madre va a dar fin a la vida de lo que ha sido el producto de su gestación, esto es su hijo, dentro del estado puerperal. Ahí hay mucha discusión sobre cuánto dura el estado puerperal, porque puede variar de mujer a mujer. Es una suerte de alteración que está comprobada como consecuencia de lo traumático que resulta a veces el tema del alumbramiento, ¿no? Entonces, ¿quién es el sujeto activo? Únicamente lo puede ser la madre biológica, ¿no? Y el sujeto pasivo es el que está naciendo o que el recientemente nacido en ese momento del parto, ¿verdad? Un delito doloso, pero siempre se tiene que determinar ese grado de alteración de la conciencia a través de un peritaje. Tiene que haber un ingrediente para que se considere infanticidio. Este es un homicidio completamente culposo, perdón, completamente ¿me escuchan? Atenuado por las circunstancias, porque este es un homicidio que está dentro del grupo de los homicidios ya atenuados, junto con el homicidio por emoción violenta, junto con el infanticidio. El homicidio culposo son homicidios, y el homicidio piadoso son homicidios que tienen una atenuación. Son homicidios atenuados. Hasta acá estamos viendo y hemos visto los homicidios dolosos. Los homicidios dolosos, o sea, homicidios en los que ha habido dolo. En todos los homicidios que hemos mirado, ha habido dolo. Todo eso que hemos visto son homicidios dolosos. El homicidio simple es un homicidio doloso, el parricidio es doloso, el asesinato es doloso, el feminicidio es doloso, el sicariato es doloso, la emoción violenta y el infanticidio también son dolosos. Todo lo que hemos visto hasta ahora es el catálogo de homicidios dolosos, de homicidios que se cometen con dolo.
Y ahora recién entramos al tema del homicidio culposo previsto en el artículo 111 del Código Penal. El homicidio culposo está previsto en el artículo 111 del Código Penal y nos dice el que por culpa ocasiona la muerte de una persona será reprimido con pena privativa de libertad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tipicidad? La tipicidad, la culpa. Dice el que por culpa, ¿cierto? El que por culpa. ¿Sí? Cuando estamos acá hablando de culpa, tenemos que definir la infracción de un deber objetivo de cuidado. Un riesgo típicamente relevante que se va a concretar en el resultado lesivo, letal. Acá nos ayuda mucho a entender este delito los criterios de imputación objetiva. Si no manejamos criterios de imputación objetiva, no vamos a poder entender el delito de homicidio culposo. Porque para que haya homicidio culposo no basta que haya una muerte, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Esa muerte de accidente de tránsito, para que sea culposo, tiene que tener una infracción a un deber objetivo de cuidado. Porque si no se menciona cuál es el deber objetivo de cuidado que se ha infringido, que se ha infraccionado, no hay culpa. La culpa implica la infracción de un deber objetivo de cuidado que crea un riesgo típicamente relevante que se concreta en el resultado final, que se concreta en el resultado letal. Esa es la idea. Esa es la idea del homicidio culposo. Infringir un deber objetivo de cuidado creando un riesgo típicamente relevante que se va a concretar en el resultado lesivo letal. Esa es la idea. ¿Cierto? La gente puede actuar con negligencia, con falta de previsión, con imprudencia o precaución, siendo el resultado lesivo, y el ingrediente en la culpa también es la evitabilidad, o sea, pudo haberlo evitado, porque puede que no sea evitable. Entonces, si no hay evitabilidad, no estamos hablando tampoco de homicidio culposo. Tiene que haber evitabilidad. Entonces, los elementos del delito culposo tenemos que entenderlos siempre bien. Yo siempre explico esto. Tiene que haber, el delito culposo siempre es de resultado, no puede ser de peligro. El delito culposo es de resultado. 2, la víctima puede haber sido lesionada, lesiones culposas, o puede haber muerto. Homicidio culposo. El agente tiene que haber producido esto como consecuencia de la infracción o el incumplimiento de deberes objetivos del cuidado, que se tiene que señalar cuál. Ejemplo, el tipo estaba manejando a 140 kilómetros por hora, cuando lo máximo era 80 por hora en la Panamericana. Infracción de un deber objetivo de cuidado. O decirle, el tipo estaba alcoholizado, o se pasó a la luz roja, o estaba manejando temerariamente porque cruzaba de un carril al otro, de una manera improvista, y sin poner luces de peligro, y sin señalizar. Entonces, esa es la infracción de un deber objetivo de cuidado. Con eso creas un riesgo típicamente relevante que se concreta en el resultado. O sea, eso hay una relación de causalidad. Entonces, miren, los elementos del homicidio culposo. Primer elemento del homicidio culposo, tiene que haber una infracción de un deber objetivo de cuidado. 2, esa infracción del deber objetivo de cuidado tiene que haberse representado causalmente en el resultado final. Porque si no se ha representado causalmente en el resultado final, tampoco es relevante. 3, tiene que haber sido evitable, o sea, se pudo haber evitado. Tiene que estar dentro del marco de evitabilidad. ¿Cierto? Y ahí recién podríamos hablar de un homicidio culposo. Puede haber falta de previsión, imprudencia, negligencia, impericia, ¿cierto? Pero no tiene que haber conocimiento ni voluntad de causar esto, porque si no sería un homicidio doloso, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta figura del homicidio culposo parece sencilla, pero no es tan sencilla, y peor como se aplica a través de los operadores. Los operadores, basta que haya una muerte en tránsito, homicidio culposo. Responsabilidad. Entonces, no siempre esto es así. Tenemos que tener muy en cuenta esto, porque de lo contrario podríamos cometer errores y podríamos generar excesos, ¿cierto?
Muy bien. ¿Cuándo se agrava el homicidio culposo? La pena se agrava cuando son varias las víctimas del hecho, cuando se ha usado vehículo automotor. Miren, les voy a leer lo que dice el código. La pena privativa de libertad es no menor de 1 año ni mayor de 4 si el delito se proviene de infracción de reglas de profesión, ocupación o tránsito o de industria. Y cuando son varias las víctimas del mismo hecho, son formas agravadas, varias víctimas del mismo hecho, cuando se han observado reglas de tránsito, profesión, ocupación o industria, ¿cierto? Y también es agravado, el homicidio culposo agravado, cuando se conduce un vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad. Si se ha conducido el vehículo bajo la influencia de estupefacientes o en estado de ebriedad, la pena se va a disparar. ¿De acuerdo? Porque estamos usando estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La tipicidad subjetiva, obviamente, es lo que ya hemos explicado, la infracción a los deberes objetivos de cuidado, que es lo que genera un delito culposo. Es actuar culposamente, puede ser con culpa consciente o con culpa inconsciente. Cuando estamos hablando de culpa consciente, cuando yo me represento un resultado, pero estoy seguro de que no va a pasar. Es mínimamente probable que pase, pero pudo haber pasado, entonces por eso es culpa consciente. Culpa inconsciente cuando ni siquiera me representé la posibilidad de que ese resultado pueda pasar. La infracción del deber o cuidado tiene que terminar con muerte de la víctima. No hay tentativa, porque los delitos culposos son de resultado, no hay tentativa. Si casi te chocas o casi atropellaste, pues no es tentativa de homicidio culposo, ¿cierto? Casi me lo llevo, con las justas lo esquivé. Tentativa de homicidio culposo. No, señor, no hay tentativa en delitos culposos, ¿cierto? No puede haber tentativa en delitos culposos. Y tampoco es participación delictiva. Se supone que el delito culposo no genera cómplices, ni menos instigación, ¿cierto? En delitos culposos no hay instigación ni cómplices. Muy bien. Luego tenemos el artículo 112 que nos regula el homicidio piadoso. El homicidio piadoso. ¿Qué es el homicidio piadoso? El homicidio piadoso es aquel homicidio que se comete por piedad. Se mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores. Es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. ¿Cierto? Su intolerable dolor. ¿Cuál es el ingrediente del homicidio piadoso? Matar a una persona motivado por un sentimiento de piedad. ¿Cierto? El otro día un señor mató a su suegra y entonces yo le dije, no encaja porque tu suegra no te lo pidió, pero estaba sufriendo, me dijo. Yo dije, no. ¿Quién eres tú? Tu suegra de repente quiso seguir viviendo, entonces ahí no hay pues un tema necesariamente de homicidio piadoso, ¿no? Porque tiene que pedírtelo de manera expresa, ¿cierto? Acabar con su intolerable dolor, de manera expresa y consciente además, ¿cierto? Ese sujeto pasivo tiene que pedir de manera consciente y de manera expresa que lo maten, porque está sufriendo de intolerables dolores. Ahí tiene que haber dolor directo que viene derivado de un sentimiento de piedad, de un sentimiento de caridad, de un sentimiento de compasión, de un sentimiento de misericordia. De ahí viene el acto de matar, ¿cierto? De ahí viene el acto de matar. ¿Puede concurrir acá error de prohibición? Sí. ¿Y cómo es que concurriría error de prohibición? Concurriría error de prohibición en tanto y en cuanto la persona considere, en cuanto la persona crea, puede concurrir error de prohibición, en cuanto la persona crea que eso no está penado, eso no está sancionado, y que es posible matar a una persona por piedad y desconozca la prohibición. Sí, podría concurrir un tema de error de prohibición. Y el último delito contra la vida previsto en el Código Penal es la instigación o ayuda al suicidio. ¿En qué consiste este artículo 113 del Código Penal? La tipicidad objetiva. Dice, instiga.
¿Qué es instigar? Inducir, persuadir, convencer, determinar a otro para que se mate. A una persona se le determina para que se mate. Tiene que haber una ausencia previa de resolución suicida para que a partir de allí se le pueda haber instigado o ayudado al suicidio. Lo explico. Si la persona está resuelta a matarse y te dice, mira hermano, me quiero matar porque ya la vida no tiene sentido, mi enamorada me ha dejado y sospecho que no voy a conseguir a otra porque no sé qué y no sé cuánto, yo le digo, sí, tienes razón, lo que te toca es matarte. Eso no es instigación al suicidio porque la persona ya está resuelta. La persona ya había decidido quitarse la vida, ya había decidido matarse, entonces ya está resuelta. La instigación al suicidio opera, la instigación al suicidio funciona cuando la persona no había decidido matarse. Si tú lo has convencido de que lo haga, tú le has persuadido para que se mate. Esa persona no tenía previsto matarse, esa persona no había en su análisis contemplado la posibilidad de matarse. Tú lo convenciste. Mírate en el espejo, con esa cara, ¿para qué vivir? ¿Cierto? Entonces tú de a poco lo vas convenciendo y el otro se mata. ¿Cierto? ¿Y en qué consiste la ayuda? La ayuda consiste en que el otro no se puede matar solo, pero tú colaboras para que se mate. Pateas la banca. Él sube, se pone la soga en el cuello, se amarra, ¿y tú qué haces? Tú pateas la banca. Entonces, estás ayudándolo a su suicidio, ¿verdad? O le llevas la soga, pues no, y le haces un buen nudo para que no se vaya a soltar y sobreviva. Entonces, es un delito que les voy siendo sincero, yo muy pocas veces lo he visto. Para ser sincero, lo he visto una vez en toda mi vida de fiscal. No es un delito común el tema de la instigación o ayuda al suicidio, ¿cierto? Pero está regulado en el código y además acá tiene que haber un tema. El agravante tiene que ser móvil, egoísta. Cuando hay móvil ruin o móvil egoísta, hay una forma agravada de instigación al suicidio. ¿Cuál sería un agravante? Le instigo para matarse, le instigo para que se mate, para quedarme con su pareja. Entonces, es un móvil ruin, un móvil egoísta, vil o mezquino. ¿Sí? Muy bien. Con eso hemos terminado los delitos contra la vida. Ahora vamos a entrar al aborto, que es vida, sí, pero del concebido. No es la vida de una persona, porque como ustedes saben, el concebido todavía no es una persona, sino simplemente es una vida humana. Entonces, acá hemos terminado los temas relacionados con el tema de las personas que ya se han consolidado como tales. Bueno, en este momento vamos a parar durante 5 minutos para que puedan respirar un poquito, para que puedan relajarse algo, prepararse un café, lo que fuere, y nos vemos para terminar esta sesión exactamente en 7 minutos. ¿Listo? Nos vemos en 7 minutos. Y esto va a generar los grandes problemas que se vienen dando en la actualidad, que es personas que no tienen conocimientos, que no tienen técnica, que realizan esto en condiciones poco asépticas y generan consecuencias como hasta la pérdida de la misma mujer que se ha practicado este aborto. Las consecuencias pueden ser bastante lamentables. Hay 3 tipos de aborto en líneas generales, ¿no? Eso nos dice la doctrina médica. Tenemos el aborto accidental, es como consecuencia de un accidente que, como les digo, no es normal. El aborto accidental no es normal, pero puede pasar. Un golpe muy fuerte en el vientre, un acto de esos y el fruto de la concepción puede perder la vida. El otro es el aborto espontáneo. Por alguna razón también se producen abortos espontáneos. ¿Qué es un aborto espontáneo? Un aborto espontáneo es cuando el fruto de la concepción fallece o no se logra el embarazo
como consecuencia de pues, una incompatibilidad de sangre entre la madre y el bebé, la existencia de alguna enfermedad, la falta de anidación, tantas circunstancias que generan que el fruto de la concepción no llegue a su fin. Entonces ahí estamos hablando de una figura que se conoce como el aborto espontáneo. Y luego tenemos el aborto provocado. ¿Qué es este autoaborto? El aborto provocado, el aborto que se genera, que se busca, que se causa de manera intencional. Este es el aborto provocado. El primer aborto provocado que vamos a estudiar es el aborto autoaborto, el del 114. La mujer se lo genera o le permite a otro que se lo cause. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá también puede concurrir error de prohibición, porque algunas mujeres pueden pensar que eso es permitido, que eso no está prohibido, que no es delito. Entonces puede concurrir un error de prohibición en alguna medida. ¿De acuerdo? Muy bien. Este aborto consentido del artículo 115 no le regula a la mujer. El aborto del 115 le regula al que le causa o a la que le causa el aborto. Esas famosas comadronas que las llaman, ¿verdad? O esos médicos que se prestan para eso, o esos enfermeros o profesionales de salud que hacen este tipo de trabajos. A él va dirigido el aborto del 115, el aborto consentido, se llama esa figura, que es una figura que reprime al que con el consentimiento de la embarazada la somete a prácticas abortivas para interrumpir su embarazo, ¿sí? Esto requiere el consentimiento de la gestante y el consentimiento de la gestante se va a dar a través de prácticas que este señor le va a realizar o esta señora o este sujeto activo le va a realizar, pero ¿qué ingrediente tiene que tener esta figura del artículo 115? Consentimiento de la gestante. Acá, y esta agravante es porque nos han dado pocos casos, la forma agravada está cuando la mujer que se causa el aborto fallece. Generalmente esto fallece porque se dan prácticas en condiciones, como les ha dicho, no asépticas, se dejan residuos, no se hace una debida limpieza, el legrado es mal hecho y eso genera infecciones, eso genera complicaciones que pueden terminar con la muerte de la gestante. ¿De acuerdo? Esa es una forma agravada y a la gente acá se le puede sancionar con una pena que puede llegar hasta los 5 años. ¿De acuerdo? La gente tiene que actuar con consentimiento, ¿cierto? La gente tiene que actuar de una manera comprendiendo que la gestante le ha autorizado a hacer esto, ¿cierto? La gente tiene que saber que eso está realizándolo a pedido de la gestante, porque otra cosa es el aborto no consentido, otra cosa es el aborto que se le practica a una mujer que no autoriza que se le haga el legrado, que se le haga la operación. ¿De acuerdo? Entonces, acá estamos hablando de ese consentimiento. Alguna vez lo vi, algún abogado que alegó el consentimiento, algún abogado que argumentó, algún abogado que dijo que el artículo 20 del Código Penal dice que está exento de responsabilidad el que actúa con el consentimiento de la persona. Sin embargo, el artículo 20 habla del consentimiento de un bien jurídico de libre disposición. Y la vida de un gestante no es de la vida de un fruto de una concepción, la vida de un concebido, la vida de un nasciturus, no es un bien jurídico de libre disposición. Es claro el artículo 20 cuando dice el que obra con el consentimiento, dice, no está exento de responsabilidad el que obra con el consentimiento, pero que dice el 20, tiene que tratarse de un bien jurídico de libre disposición. Esto lo dice bien claro el inciso 10 del artículo 20. El inciso 10 del artículo 20 tiene que ser un bien de libre disposición. Así que el consentimiento acá lo que va a significar simplemente es que se confirme la conducta y que se tipifique la misma como aborto consentido. ¿De acuerdo? El aborto no consentido es un aborto que está regulado en el artículo 116 del Código Penal. El aborto no consentido es aquel que lo realiza alguien, le practica el aborto a la mujer sin que esta mujer dé su consentimiento, o sea, en contra de su voluntad, ¿cierto?
Esto es el aborto generalmente que se le realiza por terceras personas que no quieren que ese producto de la concepción se logre, ¿cierto? El agravante va a ser la muerte de la gestante igual. Pero acá la pena va a ser mayor. Si la gestante muere, la pena va a ser de 5 a 10 años. ¿De acuerdo? Y el aborto se va a sancionar con una pena de 3 a 5 años. El aborto sin consentimiento. Se trata de un delito doloso, puede aparecer culpa en el sujeto activo, ¿cierto? Y permite participación delictiva, porque esto se puede haber realizado por un instigador. De repente el padre de la criatura es el que pidió a terceras personas que hagan esto. Entonces ahí será él el instigador y los otros los que habrían realizado el delito del aborto no consentido. Admite participación delictiva a título de instigación y también podría admitir participación delictiva a título de complicidad. Muy bien. El aborto preterintencional es el que está en el artículo 118. El aborto preterintencional tiene, como todo delito preterintencional, dolo al inicio y culpa en la consecuencia. ¿Cuándo se produce un aborto preterintencional? Se produce un aborto preterintencional cuando hay violencia. Hay violencia contra alguien que tiene un notorio estado de gestación. ¿Cierto? Claro, hay violencia contra alguien que tiene, contra una mujer que tiene un notorio estado de gestación, pero el agente que ejerce violencia contra esa persona no tiene la intención de causar el aborto, pero sí tiene la intención de actuar violentamente contra la persona. ¿Cierto? Le consta el embarazo, es notorio, hace violencia, ejerce violencia y como consecuencia de ello se produce la situación descrita, que es el aborto de la persona. ¿Cierto? Sin habérselo propuesto. Acá va a haber dolo al inicio, dolo cuando se ejerce violencia y culpa en la parte final. Culpa en la parte final porque eso se ha podido prever. Este es el típico caso del aborto preterintencional. Dolo al inicio y culpa en el resultado. Muy bien. La finalidad de la gente es lesionar, el agente busca lesionar, el agente ejerce violencia para lesionar, ¿cierto? Sin embargo, el agente, aun cuando nota que la persona está con signos de embarazo, persevera en la violencia, por lo tanto, hay una culpa al final. Esa culpa se va a dar porque él notó el estado de embarazo y aún así perseveró con la agresión física contra esta persona que estaba embarazada. El embarazo, como digo, debe ser notorio, debe constar a la persona el embarazo. Bueno, ahora vamos a ver el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es un aborto que está previsto en el artículo 119C del Código Penal y es un aborto que solamente lo puede practicar un médico, nadie más que un médico. Lamentablemente, acá se ha dejado de lado a las obstetrices, se ha dejado de lado a otros profesionales de la salud, porque el Código Penal dice el único que puede causar ese aborto es un médico. El único que puede generar el aborto terapéutico es un médico. El único que se le autoriza es el médico. ¿De acuerdo? El médico que realiza el aborto con el consentimiento de la gestante o de su representante para salvaguardar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave y permanente. Ese aborto no es punible. El aborto terapéutico no es punible. Siempre que, claro, el aborto terapéutico no es punible, el aborto terapéutico, para no ser punible, tiene que ser realizado por un médico, tiene que haber un consentimiento expreso de la gestante y tiene que ser la única forma de salvar su vida o evitarle un mal grave y permanente. Esto es complicado ver, no es común ver esto, el aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque no es normal que un bebé cause a la madre un grave daño en su salud o un mal permanente. No es normal que eso pase. Tendrían que ser absolutamente incompatibles en sangre, ambos tener una sangre RH negativa, ¿cierto? Tendría que tener una situación, la mujer, de una enfermedad bastante grave que le pueda generar esto. Sin embargo, ¿qué se necesita? Se necesitan ciertos requisitos, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos? Que lo practique un médico, que sea la única forma de salvar su vida, ¿sí? Que haya un consentimiento expreso de la gestante, sea una única forma de salvarle su vida y se haga un diagnóstico previo médico, por lo menos por 2 especialistas. El aborto tiene que practicarse necesariamente
por un médico. Luego tenemos el 120 y con este terminamos la parte del delito de aborto. Es el aborto sentimental o ético. Un aborto que tiene una pena mínima. El aborto tiene una pena no mayor de 3 meses, una pena casi simbólica, ¿no? Es aquel delito consiste en que la mujer se lo practica, ¿cierto? ¿Cuándo? La mujer se lo practica cuando ha sido materia de una violación sexual, fuera del matrimonio, ¿cierto? O ha sido embarazada. Ustedes saben que puede haber violación sexual dentro del matrimonio, ¿cierto? Sin embargo, acá hay algunas figuras que yo no soy médico, pero los médicos me han comentado y siempre me lo han recalcado. Me han dicho el tema de una inseminación artificial no consentida. Eso ni en la más horrible pesadilla de un productor de Hollywood es posible. Porque una inseminación artificial no consentida no es normal. Porque una inseminación artificial requiere pruebas, análisis, citas, ¿cierto? Entonces, una inseminación artificial no consentida es poco menos que imposible que en la vida real se produzca, ¿no? Por lo tanto, creo que eso está de más, ¿sí? Lo que se requiere en la norma es que por lo menos deben haberse denunciado los hechos de manera preliminar, o sea, policial. Mínimo requisito. Para que se considere aborto sentimental o ético, estos hechos de violación han tenido que ser denunciados mínimamente a nivel, por lo menos, policial, o sea, preliminar, ¿cierto? Y luego tenemos el aborto, que le llaman el aborto eugenésico. El aborto eugenésico es un aborto que está en el inciso segundo del artículo 120, que dice que también se pune con una pena mínima no mayor de 3 meses, igual, cuando el sujeto activo somete a práctica a una gestante al tener diagnóstico médico que el producto del embarazo nacerá con graves taras físicas o psíquicas. Eso es ya hoy día cada vez más posible, porque hoy día, con las nuevas técnicas, con las nuevas ecografías que se realizan, con el adelanto de la ciencia, hoy día es fácil prever desde tempranas épocas del embarazo, etapas del embarazo, que pueden haber malformaciones, pueden haber graves taras físicas o psíquicas. Entonces, cuando a una persona se le da esa noticia y esta persona no quiere tener un bebé en esas condiciones y le genera un aborto, se genera un aborto, eso es sancionado con una pena mínima. ¿Pero qué necesita? Necesita la existencia de un diagnóstico médico especializado que dé certeza de esas graves taras incurables que podría sufrir la persona. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que les quería decir con relación al delito de aborto. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿cierto? Y ahora vamos a entrar a ver los delitos contra el honor de una manera muy rápida porque ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver los delitos contra el honor que también me han pedido tocar de una manera muy rápida. Y esto se los voy a comentar de una manera muy genérica, aprovechando un acuerdo plenario que voy a poder utilizar en este momento. Y a partir de allí les voy a yo comentar algo sobre los delitos contra el honor. ¿De acuerdo? Permítanme compartir nuevamente mi pantalla. ¿Sí? Acá hay un acuerdo plenario que quiero mostrarles. Es un acuerdo plenario bastante antiguo, pero muy, muy, muy interesante en lo que dice, ¿cierto? Muy interesante en lo que dice. Ustedes saben que los delitos contra el honor son 3. Son la injuria, la calumnia y la difamación. Estos delitos contra el honor, que son la injuria, la calumnia y la difamación, están previstos en el artículo 130, 131 y 132 del Código Penal. Estos 3 delitos de injuria, calumnia y difamación son delitos de acción privada. Esto es, solamente el afectado puede ejercer una acción penal sobre este tema. ¿Por qué? Porque esto pertenece al fuero subjetivo. Porque cada uno sabe cómo le afecta o no le afecta cierta situación.
¿De acuerdo? Cuando estamos hablando acá de qué es el honor. ¿Qué es el honor? El honor es un concepto indeterminado, variable, cambia de persona a persona. Va a depender mucho de las normas, ideas, creencias que cada persona tenga. Desde una persona objetiva se puede aludir a dos situaciones. Va a implicar dos situaciones. Primero va a importar la autoestima, o sea, la conciencia y el sentimiento que tiene una persona de su propia valía. Eso es la autoestima. Entonces, un primer elemento de la concepción del honor es la autoestima, o sea, la conciencia y el sentimiento que la persona tiene sobre su valía, prestigio y reputación. ¿De acuerdo? Y la otra es su reputación. Entonces, el honor tiene dos vertientes. Vertiente 1, la autoestima, o sea, lo que yo pienso de mí mismo. El sentimiento que tengo yo sobre mi propia valía. Y segundo, lo que los demás piensan de mí. ¿Y eso qué cosa es? Mi reputación. Entonces, son los dos aspectos subjetivos del honor. Lo que yo pienso de mí mismo, el sentimiento que tengo sobre mi propia valía, mi autoestima. Y dos, lo que los demás piensan de mí, mi reputación. ¿Cierto? Cada persona tiene una suerte de distinta valoración sobre esto. Por eso es que no puede ser de acción pública. El fiscal no puede saber qué te afecta, porque a cada persona le afecta esto de modo muy distinto. Desde un punto de objetivo, va a ser el honor previsto como un tema de chance. Son cualidades de una persona que son necesarias para que cumpla sus roles en la sociedad. Ejemplo. Imagínense que a una persona que tiene por ocupación trabajar en el hogar. Esta persona es trabajadora de hogar, trabaja en un hogar. Se le denuncia por hurto de bienes del hogar. Eso le va a afectar su chance para seguir consiguiendo trabajo. Porque a mí no se me ocurre que con un antecedente de una denuncia por sustracción de bienes, a esta persona le sigan dando trabajo como empleada del hogar. Eso no va a ser posible. Va a haber ahí una pérdida del chance lamentable. Entonces ahí vamos a ver este tema del honor como pérdida del chance, como pérdida de oportunidades. ¿Cierto? Vamos. La idea es proteger al titular ¿contra qué? Contra el escarnio, contra la humillación ante los demás, frente al ejercicio de las libertades de información. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá en estos delitos es el conflicto que hubo y que hay y que se dio entre el honor de una persona con la libertad de expresión o información. ¿De acuerdo? Los delitos con el honor versus libertad de información o expresión. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo termina mi protección al delito contra mi protección de mi honor y empieza la libertad de expresión? ¿Cuál es el límite para que eso ocurra? ¿Cierto? Ese es un gran problema, una gran discusión. Y por eso le estoy dejando acá este acuerdo plenario que tiene un trabajo muy, muy interesante, muy prolijo respecto de este tema. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el acuerdo plenario? Dice que hay dos criterios. Primero, habría que ver si estamos en naturaleza de actos públicos. Y si estamos en la esfera pública, vamos a tener que medir esto desde un punto de vista distinto. La protección del afectado se va a relativizar, ¿cierto?, cuando las expresiones incidan en personajes públicos o de relevancia pública, ¿cierto? El que es un personaje público, el que tiene relevancia pública, tiene que ser tolerante con las cosas que le puedan pasar, ¿sí? Sin embargo, el ejercicio legítimo de la libertad de expresión requiere la veracidad de los dichos. No se puede informar por informar. Se tiene que verificar previamente lo que se va a informar. ¿De acuerdo? Porque no se puede informar de una manera libre sin verificar lo que se ha recibido como información. Eso es a fin de evitar
afectaciones posteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. El tema de esto se los voy a dejar este acuerdo plenario que me parece muy interesante para que ustedes lo vean con detalle. Ya no tengo tiempo, ya estoy fuera de hora, ya no tengo tiempo. Perdónenme por extralimitarme unos minutos que lo voy a tener que hacer. Les pido las disculpas del caso por hacerlo, ¿cierto? Lo que quiero más bien en este ya momento final es más o menos mencionarles brevemente en qué consisten estos delitos contra el honor. ¿De acuerdo? Quiero mencionarles esto desde un punto de vista ya muy rápido. La injuria, ¿qué cosa es? Es una conducta que consiste en afectar a una persona con palabras, gestos, vías de hecho. Es una afectación al honor de una persona con palabras, gestos o vías de hecho. Obviamente la injuria jamás va a afectar la reputación de una persona. Jamás va a afectar el concepto objetivo del honor. La injuria lo que va a afectar es el objeto subjetivo del honor. Esto es la autoestima de la persona. Por ejemplo, una injuria es un escupitajo que le dan a una persona. Un escupitajo en la cara es una injuria. ¿De acuerdo? Porque le afecta su dignidad. ¿Cierto? Cuando a una persona le hacen un gesto, a veces los conductores se saludan cordialmente los unos a los otros, ¿cierto? Tienen ya en la punta de la lengua ciertos adjetivos para emplearlos de una manera muy rápida. Son injurias, porque son gestos, son palabras o vías de hecho. Yo cuando conduzco me he vuelto muy tolerante con eso, ¿cierto? Porque de lo contrario tendría que querellar 10 o 15 veces al día a las personas. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Estoy conduciendo mi vehículo, a veces me detengo en un cruce para dejar que pase un peatón, porque los peatones tienen la preferencia, pero el señor que viene atrás no solamente me bocinea, sino me recuerda a ciertos seres queridos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Injurias. Pero como soy tolerante, como estoy acostumbrado a ese tipo de tratos, entonces, ¿yo qué hago? Sigo de frente. ¿De acuerdo? Pero alguien se puede ofender más de la cuenta. ¿De acuerdo? ¿Y a qué se refieren estos gestos o vías de hecho? Por ejemplo, lo que hacemos con las manitos, ¿no? A veces mostramos cierto dedito. ¿Cuál? Ya todos sabemos qué dedo mostramos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? Vías de hecho, ¿cierto? Entonces, allí, si la persona se siente con eso, así es. Si la persona se siente con eso, el dedo francés, dice el doctor, claro que sí. Entonces, si eso pasa, la persona se siente afectada, puede, de todas maneras, plantear una situación de proceso de acción privada, ¿no? Lo que se llamaba antes querella y con el nuevo código se llama proceso por acción privada. Porque dice, mi honor se ha visto seriamente afectado y solo una indemnización de $150,000 pagados al contado podrá atenuar en algo esa ofensa que me han hecho, ¿verdad? Entonces, eso es bien relativo. ¿Y qué es la calumnia? La calumnia es atribuirle falsamente a otro un delito. ¿Qué es atribuirle falsamente a otro un delito? Yo sé que es falso y así todo se lo atribuyo para perjudicarle su reputación. La injuria afecta la autoestima. La calumnia afecta la reputación. ¿Por qué? Porque esa denuncia, como les había dicho, desde un punto de vista objetivo, es un descrédito ante los demás que le puede hacer perder el chance. ¿De acuerdo? Le puede hacer perder el chance. Porque cuando a una persona le hacen ciertas denuncias, esa persona puede perder oportunidades respecto a estas atribuciones de hechos falsos que podrían constituir delito. Y el tema del 132 tiene que ver con la difamación. ¿Y qué es la difamación? Exige, primero, varias personas reunidas o separadas, de manera que pueda difundirse la noticia. Hoy día esto se trabaja mucho con redes sociales, ¿verdad? Donde se le atribuye a una persona un hecho o una cualidad que pueda perjudicar su honor o reputación. Todos tenemos derecho a nuestras propias miserias, mientras no sea delito. El artículo 20 me dice eso, ¿verdad? O el 224 de la Constitución también. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que esta no prohíbe. En esa medida,
un señor puede tener 7, 10, 15, 20 parejas sexuales y no hay ningún problema. Y una mujer puede hacer lo propio. Y eso es algo que está dentro de su vida, es su intimidad. Mientras no esté casado y cometa adulterio, lo puede hacer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si a esas personas se le dice eso en medios de comunicación? Eso le va a afectar su reputación, eso le va a afectar su chance frente a las oportunidades de trabajo hasta que va a tener, porque lo van a calificar como una persona poco seria. Entonces, el otro va a decir, pero que me demuestre. No, es que es tu ámbito privado. Y tu ámbito privado tú lo manejas como mejor te parece. Y nadie puede emitir opinión respecto de eso. ¿De acuerdo? Claro, hasta la cárcel pueden ir, como dice la doctora, o el doctor, perdón. La doctora Vilma dice, sí, hasta la cárcel pueden ir, eso es posible. Sin embargo, cuando el hecho, tiene que ver con función pública, cuando la persona ofendida es un funcionario público, sí se tiene la posibilidad de probarle. Ahí no hay la excepción de verdad. Si a una persona yo le digo prostituta o prostituto, si se lo digo, no tengo el derecho de probárselo, porque él tiene derecho a hacer con su vida lo que crea. Mientras no haya cometido prostitución clandestina, mientras no haya contaminado, propalado enfermedades, mientras no haya hecho eso, no la puedo llamar de esa manera. Así lo sea. Y no tengo el derecho de probarle que lo es, porque es un ámbito muy privado. ¿De acuerdo? Entonces, la excepción de veracidad, la excepción de verdad, solamente procede cuando eres funcionario público, cuando está abierto un proceso penal por esos hechos, cuando se ha cometido un delito, ¿cierto? O cuando el querellante solito pide que se le pruebe. Cuando el mismo creyente pide formalmente que se establezca la verdad o falsedad de los hechos o cualidades que se le atribuyen. Y les voy a contar un caso. Ustedes, los que me conocen, saben que yo no tengo ni un pelo de homofóbico. Yo no soy homofóbico. Pero hubo un caso donde a una persona le dijeron que era homosexual. Y yo considero que eso no le podría generar mayor problema en una sociedad tan tolerante como la que hay hoy día, en un tema de discusiones hoy día ya tan abiertas sobre este tema, no debería generarle mayor problema. Sin embargo, esta persona dijo y aludió que él trabaja en congregaciones religiosas, que él trabaja como profesor en ciertos colegios, y eso le podría generar problemas al haber sido adjetivado de esa manera. Entonces, inició su querella. Y cuando inició su querella, él dijo que me demuestren que lo soy. Y su abogado cometió un error muy grave. Su abogado no tendría que haber pedido eso. Su abogado le debió haber dicho, no necesitas que te prueben porque es tu vida privada. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido hacer lo que esta no prohíbe. Nuestra norma no te prohíbe ser o no ser. Tú tienes libertad sexual si quieres estar con una mujer, si quieres con un hombre. Entonces, no, él dijo que me pruebe. Seguro, que me pruebe. Muy bien, renunció con un escrito ¿no? Y al día siguiente vino aterrorizado porque lo habían citado al médico legista. Entonces, se le estaba complicando la situación. Pero él mismo había pedido que le prueben. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el 134.4 que dice, cuando el creyente pide formalmente en el proceso se siga hasta establecer la verdad o falsedad de los hechos, puede hacerse esto. ¿De acuerdo? Y miren qué es lo más triste de la excepción de verdad. Si la verdad de los hechos queda demostrada, el autor de la imputación estará exento de pena. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque renunció a la presunción, renunció a la excepción de verdad, porque solamente yo tengo derecho a probarle lo que le estoy imputando a alguien que está ejerciendo función pública. Alguien que está siendo imputado de haber cometido delitos. El código lo dice. Cuando hay interés público, ahí yo puedo probar.
Pero cuando es un tema que está en el fuero solamente interno de la persona, no alcanza este exceptio de verdad. Entonces, en este caso, pues, hay que entender bien ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las conductas atípicas? Y con esto termino, les prometo. ¿Cuáles son las conductas atípicas? Las conductas atípicas son aquellas que tienen que ver con ofensas proferidas por los litigantes o abogados en sus intervenciones orales, ¿cierto? A veces los abogados y los fiscales, o los fiscales entre fiscales, ¿o no? Con los abogados a veces en el, ¿no? ¿Cuántas veces en plena audiencia me han dicho, yo quisiera saber el señor fiscal dónde ha estudiado Derecho para no mandar a mis hijos a esa universidad, ¿cierto? Entonces, a veces uno es tolerante porque sabe que eso está dicho en el fragor de un litigio, ¿verdad? Entonces uno ahí como que se aguanta, ¿cierto? Porque es una ofensa, ¿no? ¿Cierto? O críticas literarias o artísticas, o afirmaciones que hace un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, un fiscal haciendo su trabajo, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas pueden pasar, ¿ya? Gracias, doctores. Y por último, puede haber a veces difamaciones o injurias encubiertas, ¿cierto? Una injuria encubierta. Eso es bien subjetivo y no he visto casos de que se condene por injurias encubiertas. Una vez hubo un caso, ¿no? Cuando a alguien le dijeron queso. Él dijo, no, queso no. Queso viene de la leche. La leche lo da la vaca. La vaca tiene cuernos. Me ha dicho cornudo. Entonces el juez obviamente se ha reído con esto. ¿Por qué? Porque esa es una injuria encubierta para él, por su entendimiento, ¿verdad? Porque él ha podido decir que eso por muchas razones distintas a esa, ¿no? Entonces, este es un tema, le estoy dejando el acuerdo plenario, le estoy dejando alguna bibliografía para que puedan revisar este tema y, como verán, me han pedido demasiado para una sola sesión. Me han pedido que en una sola sesión yo trate de agotar todos estos delitos. He podido hacer lo máximo que me ha dado el tiempo. Me encantaría quedarme más tiempo, pero el tiempo no me da para más, pero sí les agradezco muchísimo vuestra atenta participación. Les voy a dejar todo el material que tengo en mis manos. Y bueno, como siempre, muchas gracias por su atención y me he sentido muy bien, muy a gusto. He tenido más de 300 personas conectadas y eso para mí es todo un honor, siendo a hora bien avanzada. Eso me alegra infinitamente, me agrada mucho y hasta cualquier oportunidad. Muchísimas gracias, doctores, que les vaya muy bien. Felicidades. Gracias, doctor. Gracias. 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 Buenas noches. Que le vaya muy bien. Gracias, Cuídense. doctor. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Gracias.